Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de los conversatorios de Percusión Costa Rica. Mi nombre es Juan José. El día de hoy, pues primero que todo, darle la bienvenida a todos y a todas los que nos acompañan, ya sea por Zoom o por Facebook Live. Entonces, hoy nos acompaña el percusionista Saba Jalabi. Entonces, démosle la bienvenida de una vez. Saba, bienvenido al conversatorio de Percusión Costa Rica. Perfecto, muchas gracias Juan por la invitación. Para mí, pues, la verdad, un placer estar acá, compartir un rato súper importante, porque estamos tal vez acostumbrados a vernos por acá en clase, en otro tipo de dinámica, pero aquí pues ya, pues un poco diferente nos vamos a manejar, así que yo encantado. Pura vida, pura vida. Pues entonces empecemos de una vez. Nada más recordarles que si tienen alguna pregunta pueden dejarla ya sea en el en el Messenger, en Facebook Live, ahí en los comentarios, o pueden dejarla aquí en Zoom para los que nos acompañan por acá, para que se la podamos hacer a Saba. Entonces, muy bien, Saba. Entonces, si nos puede comentar un poquito de pues cómo inició usted en el camino de la percusión. Claro, claro. Bueno, eso inició en el 98. Yo pues empezando los años de colegio tenía muy buen amigo que estudiaba en la Escuela de Música Paraíso, acá en Cartago, y me invitó a un concierto una vez que venía un cuarteto de jazz de Estados Unidos. Antes tenía mucho este intercambio en la Escuela de Música y venía un cuarteto de jazz. Me acuerdo que él me contaba que tocaba en orquesta, que tocaba en una banda y demás. Sí me llamaba mucho la atención antes, pero nunca había visto esta parte en vivo, ¿no? Esta vivencia ya de cerca. Entonces fui con él y cuando empezaron a tocar era un formato pequeño, era batería, piano, contrabajo, saxo, trompeta, no recuerdo en este momento, pero sentí algo como que me invadió, era algo muy, muy especial, digamos, que en ese momento pude sentir directamente, para ya casi que en la piel. Entonces me empezó a llamar más la atención, obviamente, ya a la hora de ver, digamos, el formato del grupo, de la batería, de los sonidos y demás. Entonces, bueno, empecé a estudiar ahí en el 98 en la Escuela de Música. Estudié más o menos unos 5 años ahí en la escuela con el profesor Roberto Vargas. Bueno, no, mentira, empecé con Julio Camacho a estudiar más o menos unos 2 años, y Julio, bueno, pues que lo recuerdo con muchísimo cariño y respeto también, porque en ese momento lo íbamos a ver tocar con la Big Band, por ejemplo, de Costa Rica, y hasta hoy en día, y él siempre, pues, anuente a estarnos enseñando cosas, a estarnos compartiendo cosas. Siempre fue una persona muy abierta en toda esta parte percusionística, musical. Luego de Julio empezó a trabajar Iván Barquero, que ahora pues es un gran amigo. Y después de Iván, pues ya pude ingresar a la U, pero antes de eso también una de mis principales influencias, y yo creo que para muchísimos, eh, fue el asunto lo que llamo la experiencia de Editus, porque para muchos que empezamos a escuchar Editus cuando estamos en el colegio, cuando estamos jóvenes, y vemos ese set de tapado, y vemos cuando yo veía hasta el camioncito llegar que decía Editus afuera, o sea, yo sentía la piel de gallina. Entonces a mí me encantaba, y me encanta todavía. Entonces, eh, uno se siente como un niño, o sea, todavía. A mí me encanta ver, por ejemplo, todas las cosas nuevas que hace Tapado y cómo lo relaciona, inclusive con la vivencia musical y experiencias, y el por qué se hacen las cosas y el para qué, ¿verdad? Toda esa parte humana, que yo pienso que es lo más importante que nos tiene que pasar a la hora de vivenciar cualquier arte. Eh, Eso siempre ha existido, entonces para mí siempre ha sido súper importante. Entonces, bueno, había empezado con Casos con Tapado un tiempo corto, ¿verdad? Más que todo por tiempo. En ese momento estaban grabando el disco Mundo, entonces, pues de tiempo era un poco corto y demás, pero bueno, disfruté cada segundo de esas clases, me encantaba. Eh, y ya después pude ingresar a la UCR. Eso fue en el 2003, porque en el 2002, curiosamente después de que salí del colegio, pues uno que siempre está en esa disyuntiva, ¿verdad? Que de estudio y qué más, y que la música. Pero bueno, estudié un año ingeniería en construcción en el Tecnológico de Costa Rica,
para que uno siente que como que es el lado oscuro ahí, para el inframundo o sea, de una parte, digamos, artística, ¿verdad? Que tal vez se duerme, ¿verdad? Aunque, pues nada que decir a nivel académico, pero y por supuesto, a nivel artístico es otra cosa. Entonces, de ya lo último, el TEC, iba yo a tocar solo al cuarteto de jazz que tenía de inicio mes ahí, este, que se llama Jamtec. Entonces me encantaba ir a tocar, me encantaba toda la parte, ¿verdad? De que son culturales, sobre todo, que expresaba de inicio y los arreglos y demás. Entonces, ahí pues estuve así como año y medio en el TEC. Ya en el 2003 empecé en la UCR. Hice la audición de la Sinfónica también, no la pasé. Y me había ido a la U. Me acuerdo que había hablado, inclusive con Juancho también y Bismarck en ese momento. Entonces, me han dado una segunda oportunidad, pero bueno, había ingresado ya después a la U. Eh, Empecé a estudiar con James Price en la U cuando él estaba acá todavía. James es un músico salvadoreño eh, que, bueno, vivió en Costa Rica mucho tiempo y era, pues, bueno, es un muy buen percusionista, eh, pues con un nivel casi que, a nivel clásico, muy bueno, estudiaba muchísimo. Yo a James lo debía estudiar, qué sé yo, llegaba a las 7 de la mañana y él era el único que tenía llaves para cerrar a medianoche artes musicales. Entonces pasaba todo el día ahí, estudiaba muchísimo y todo. Entonces, sí, pues uno siempre ocupa también ver mucho esa parte, ¿verdad? Estar en ese contacto con gente que en realidad se compromete mucho, ¿verdad? Con la parte técnica y vivencial de la música y demás. Y sí, y ya después de ahí, pues ya los caminos, ¿verdad? Que lo llevan a uno ya después de pasar cierto tiempo. Este, Fui alumno de Marvin Dice unos 2 años después, tal vez como un año que estuve con Marvin Dice, y pues le agradezco infinitamente todo lo que sé de percusión latina, ¿verdad? O por lo menos la mayoría de lo que sé de percusión latina. Este, También en la parte de batería, también mucho contacto, mucho estudio que pude tener en algún momento de la vida y pues las especializaciones, ya que después cada uno escoge, ¿verdad? O el camino, ¿verdad? Que me condujo hacia el flamenco y hacia la percusión de Medio Oriente. Eh, y bueno, yo pienso que es igual de importante pasar por todos estos procesos, darse cuenta también de lo importante que puede ser un proceso para otro o que puedes aplicar de un género a otro, de una técnica a otra, ¿verdad? Porque muchísimas cosas tienen que ver una con la otra, ¿verdad? O aunque no tengan que ver, nosotros podemos enlazarlas, podemos agarrar cosas, por ejemplo, es curioso porque, por ejemplo, en marimba, los que tocan marimba, y la técnica cuatro bolillos, por ejemplo, se numeran, digamos, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, toda esta parte de combinaciones, permutaciones y demás, es curioso porque en la darbuka, que es el instrumento, digamos, por excelencia, el tambor por excelencia, digamos, de Medio Oriente, se toca con estos dos dedos, se toca con índice anular. Entonces, todas estas permutaciones también se pueden hacer las combinaciones, las permutaciones de marimba sobre los dedos, ya en parche, eh, toda la parte de digitación, la parte de apoyaturas, todo este tipo de cosas que son muy importantes aprender también y aprender a aplicarlas, ¿verdad? También. Entonces, todas las cosas, por ejemplo, pueden tener esa parte de enlace, esa parte de encuentro, ¿verdad? También con otros instrumentos. Entonces, sí, recuerdo que mi primera darbuka me la había dado un señor que se llama Samir Saglul, eh, y tenía una tienda que se llamaba Ahiram, que está sobre el Paseo Colón, a la par del restaurante Lubnan, y tenía una tienda ahí, bueno, que era maravillosa en ese momento. Entonces, uno iba a comprar, bueno, tenía darbukas, tenía
y ya toda la parte arabesca, tenía aceitunas, tenía, bueno, vendía de todo lo que nos enamora de la cultura árabe. Entonces, él fue el que me dio mi primera arbuca, porque ya no tenía a la venta. Entonces, sí, como seguro como me vio tan interesado, ¿verdad? Y ya esta parte tan, eh, pues tan deseosa, ¿verdad? De empezar, entonces me dio la que él tenía, que era de él. Y me acuerdo, era muy sencilla, tenía una piel de avestruz, estaba forrada en piel de avestruz, y sonaba muy bien. De hecho, después se la había vendido a Pablo Loaiza, este, y bueno, yo creo que Pablo la pasó ahí de generación en generación, por ahí anduvo, por ahí anda. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Pero esta parte arabesca, ¿verdad? Aunque mi familia paterna tiene origen libanés, de ahí es donde viene mi nombre, eh, no es que tengan una tradición musical arabesca, ahora, o sea, que yo te decía, sí, es que yo de niño pasé escuchando música, no, eh, siempre, digamos, ya cuando mi abuelo sabía que se iba a quedar aquí, entonces en el lugar de pasar pues toda esta parte cultural, ¿no? Hacia la familia, más bien fue como inculcar la parte tica, de ya sabiendo que van a ser ya parte de su cultura, ¿verdad? Bueno, y aparte también no solo el interés, sino también el trabajo en ese momento de mi familia que pues era diferente, ¿no? Entonces, me interesó esto mucho después, para de haber crecido y también eh, de tal vez heredar un poco, ¿verdad? De eso que la verdad me enorgullece mucho, me gusta mucho. Y, y pues sí, o sea, es algo que uno encuentra pues, en un instrumento, ¿verdad? Igual que cualquier instrumento, algo propio, ¿no? Que uno puede aportar. Entonces, es parte también de la especialización que uno puede lograr. Eh, y sí, igual, digamos, con los otros instrumentos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el flamenco también, fue una persona que conocí, que se llama Juan Carranza, que vive aquí muchos años, que es un tico que radicó en Montreal muchos años y luego estuvo en Marruecos otros años, de ahí conoció a la esposa, se vinieron para acá, entonces él tenía pues su proyecto de flamenco árabe. Ahí él me propuso tocar para él y las piezas de sus discos, porque vino con 3 discos, que era muy interesante y era muy nuevo para mí en el momento. Entonces vino, me ofreció tocar con él y pues me enamoré también del flamenco y toda esta parte de acompañamiento, toda esta parte estética, toda esta parte cultural, que de dónde viene tal cosa, que de dónde viene tal cosa. Y es interesante porque el flamenco generalmente no se aprende con percusionistas, sino que se aprende con guitarristas, porque uno lo que hace es eh, acompañar el baile, acompañar o sea, un concierto flamenco es igual que el jazz, o sea, que se improvisa el 90% de la presentación. Entonces, toda la parte de cierres, de comunicación con el taconeo, con las palmas y demás, se aprende mucho con el guitarrista. Entonces, es interesante porque uno aprende, pues, sí, la técnica básica, sí, tal vez con un percusionista o una persona que toque cajón, pero en realidad toda la parte musical con los guitarristas. Entonces, es muy interesante. Y yo me acuerdo que, bueno, cuando había tiempo para eso y me iba un domingo, sábado, todo el día para la casa de él y me explicaba, me enseñaba discos. Entonces, y claro, fue como un intercambio no solo musical, sino cultural, también muy interesante, ¿verdad? Gastronómico, de vestimenta, o sea, de todo. Entonces, eh, yo siento que también parte de la especialización a veces que uno escoge es porque conoces a gente que en realidad como que te lleva, no de la mano, pero tal vez te inspira mucho, te enseña mucho ese camino y ves la parte rica, digamos, de una cultura, de un instrumento y todo lo que puedes hacer con él. Entonces, todo pues es con base en experiencia, ¿verdad? También. Entonces, es donde se vuelve interesante, ¿verdad? Todo este aspecto. Ujú. Bueno, sí se nota que hay como mucha, ha habido una pues exposición a un montón
de influencias diferentes, ¿verdad? Y bueno, qué curioso que usted aclaró ahora que la cuestión de que usted tenga como relación con una familia pues de origen libanés y que se dedique a percusión de este tipo también es mera coincidencia, ¿verdad? Este, y digamos, a ver, como, vamos a ver, se me acaba de ir la pregunta que tenía, pero sí, sí, sí me llama mucho la atención esto de la importancia de la exposición a diferentes influencias. Además de Editus, ¿verdad? Que como usted dice que fue como el punto donde usted dijo, aquí es, ¿verdad? ¿Cuál fue el punto, si no es que se me escapó ahorita que lo mencionó, en el que usted dijo, es que yo quiero irme directamente ya así, por la percusión oriental, de Medio Oriente, perdón, y la cuestión flamenca, que sería el equivalente a ese concierto con Editus? Ajá. Bueno, mira, es que curiosamente yo nunca había visto tapado, bueno, yo creo que nunca lo he visto tocando darbuka, digamos, o cajón ya en una parte más tradicional flamenca, ¿verdad? Porque a veces se entiende el flamenco, digamos, como un género, pero en realidad es como la punta del iceberg, ¿verdad? Ujú. De ahí tiene por lo menos unos 30 ritmos derivados que ellos le llaman palos, por ejemplo, flamencos. O sea, tienen como sus conceptos que también, pues a nivel oral, ¿verdad? También hay que aprender por una forma de comunicación. Eh, y sobre percusión de Medio Oriente, en realidad había escuchado, por ejemplo, algunas cosas que había tocado, tapado en su momento inclusive, pero me decía, es curioso porque yo lo toco, pero no sé cómo se llaman. Mm. ¿Verdad? Entonces me preguntaba yo, no, ese ritmo se llama Maxum, no, ese ritmo se llama Maxum, ese ritmo se llama... Entonces, ok, es que yo lo había tocado, pero ni siquiera sabía cómo se llamaban. Entonces, claro, es que estos ritmos, por ejemplo, o estos sonidos, tienen aproximadamente 2500 años de hacerse igual, ¿verdad? Entonces no es una cuestión, digamos, como que solo pertenezca a Medio Oriente, ¿verdad? Porque de hecho, eh, aunque las darbucas y todos estos instrumentos se desarrollaron en Medio Oriente, se cree que más bien fue en países nórdicos, por ejemplo, se han encontrado en Suecia, bueno, en toda la parte de Escandinavia, pero digamos en Suecia, en Alemania, en Polonia, se han encontrado darbucas de aproximadamente 3000 años de Oiga. antigüedad. Sí, entonces ni siquiera era un instrumento que pertenecía a Medio Oriente. Entonces fue muy curioso porque fue como un redescubrir, ¿verdad? El asunto de fusión con diferentes culturas y diferentes géneros, como se está haciendo ahora, por ejemplo, en Israel, que hay percusionistas de maravillosos que ahora lo que hacen es mezclarlo con jazz, y mezclarlo con New Age, y mezclarlo con cosas electrónicas y danza, y bueno, muchas cosas diferentes. Entonces, se hace pues mucho más interesante. Ahora, después de estas experiencias de deditos que te estaba diciendo, eh, había ido a este restaurante en Lubnan una vez y había un par de bailarinas, ¿no? Que era en el restaurante, entonces ellas bailaban entre las mesas y demás. Entonces había conocido a una de ellas que se llama Alessandra Chaquela, que es una bailarina venezolana súper buena. Vivía en San José en ese momento, entonces yo le digo, mira, mi nombre es Ava, tengo una árbol aquí, quiero aprender. Entonces ella me dice, ay, sí, en serio, vieras que yo hace tiempo quiero o quería encontrar un percusionista que se interesara por aprender. Entonces, no sé, si querés te puedo pasar los discos que yo tengo sobre esto, ¿verdad? Y, claro, genial. Y es interesante porque son términos muy onomatopéyicos, ¿verdad? Ujú. Igual que la tabla o muchos instrumentos, que todos los ritmos son por tradición oral prácticamente. Entonces, son de los primeros percusionistas, digamos, que academizaron un poco el asunto. Entonces,
hicieron casi que sus audiotecas de ritmos y también la manera de cómo enseñarlos. Entonces, por ejemplo, ella me dio un disco de uno de los precursores, digamos, de acompañamiento de danza Medio Oriente, que se llamó Hossam Ramsey, que murió hace más o menos unos 2 años, o sea, en realidad murió hace muy poco. Él era egipcio, radicado en Inglaterra, y hizo un par de discos con, con, con ya ritmos establecidos, digamos, o tal vez codificados, porque lo que pasa mucho con ritmos de Medio Oriente es que hay que hacer transliteraciones, o sea, nunca Ujú, son, por ejemplo, ellos dicen Maxum, y uno lo interpreta M-A-Q o M-A-K, ¿verdad? Porque no existe la palabra en español. claro. Entonces, todas estas cosas ellos también como que lo transliteran para poder comunicarlo. Entonces, fue muy interesante escuchar, yo ponerme a escribir, digamos, con notación musical, lo que ellos estaban tocando, ¿verdad? Fue como raro porque en toda esta parte se pierde mucho. Siempre es mejor, obviamente, hacerlo a oído, digamos, y en contexto, pero son muchos ritmos y muchas variaciones y demás. Entonces, sí lo que quise fue ya transcribirlo. Ujú. Y ya, pues prácticamente había pasado un mes y ya había empezado, digamos, a acompañarles un poco, a entender un poco, digamos, sobre toda esta perspectiva. Y era curioso porque uno como percusionista no tiene la costumbre de ir, por ejemplo, a tocar solo a algún lugar, o sea, solo o sea, yo me sentía que iba solo a agarrar un tamborcillo y me iba a tocar y uno solo, o sea, ahí no sé, en un restaurante, en una fiesta, algo así. Entonces, claro, era sentirse muy expuesto. Ellas, Ujú. digamos, sí estaban mucho más acostumbradas a eso y a esa comunicación entre percusionista y bailarina, porque obviamente me decían, ok, ve, entonces cuando haces las cosas, las improvisaciones con graves es para que nosotros usemos cadera y piernas, y con las partes agudas es brazos y hombros. Entonces, claro, era mucha parte, tanto rítmica, de comunicación corporal, de tempo, de sonido. Entonces, claro, ayuda mucho en el momento, sí es un poco estresante, pero ayuda mucho en el momento para entender un poco, ¿verdad?, sobre toda esta dinámica. Y así me fue interesando ya más por los ritmos y demás. Encontré otros discos después, material escrito muy poco, eh, hasta que ya después empecé inclusive yo a darme la tarea de transcribir un poco los ritmos, las variaciones y empezar a escribir un libro. Eh, no lo he terminado, pero ya espero pronto y ya sobre los ritmos escritos a nivel occidental, por lo menos, ya para tener un material escrito, ya un poco más académico, digamos, o más sintetizado tal vez, Ujú. porque siempre se hace pues mucho a nivel empírico y mucho a nivel global. Entonces cuesta un poco, ¿verdad?, de tomar el sentido. Y, y sí, ese fue más que todo el contacto para que tuve con los instrumentos de Medio Oriente. Me acuerdo que esta bailarina, Alessandra, había mandado traer ya una arbuca que era grandísima, que se llamaba Dajola. Entonces era como una arbuca, pero como el doble tamaño. Entonces, ya ver qué se podía hacer con ese, o luego un rig, que es como una pandereta con un parche y las chapas. Entonces, ver cómo carajos tenía que tocar. Entonces, digamos, muy interesante todo el aspecto de intercambio, ¿verdad? Sobre todo con ellas, eh, porque era lo que ellas bailaban y con lo que se acompañaban, ¿verdad? Entonces, después lo que uno tenía que hacer también para competir contra las grabaciones que ellas hacían, porque inclusive a veces íbamos a algún lugar, entonces em, qué sé yo, una presentación de 6, 7 piezas. Entonces, en dos tenía que tocar yo y en las otras 5 ellas tenían que bailar con grabaciones. Entonces, claro, eran esas grabaciones que sonaban esas orquestas árabes full, y luego llevaba uno con un tamborcillo y, tiqui, 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 y otra vez eso, ¿verdad? Entonces, claro, empezar a hacer como un equilibrio, ¿verdad?, entre lo que ellas estaban bailando y lo que uno podía tocar, para que no fuera muy diferente o para que fuera un contraste bonito, ¿verdad? Toda esa parte, digamos, también fue muy vivencial, muy interesante. Eh, y luego ya, digamos, sobre todo el aspecto de las darbucas, que sirve más para tal cosa, ¿verdad? Entonces,
como te digo, fue el primer contacto fue con danza y ya después ya pues con toda la parte de mezcla, ¿verdad? Con el flamenco y con otros géneros que lo que hacen es pues también enriquecer, ¿verdad? Así que fue interesante. Claro, sí. Qué curioso eso que usted mencione, la importancia de la bailarina, ¿verdad? En el caso de este tipo de música, porque a veces la gente piensa que es como que el tambor es el que le da así como a la bailarina con qué bailar, ¿verdad? Y a veces es al revés, como en estos casos, a veces es la bailarina le dice a usted qué hay que tocar, cómo hay que tocarlo, si quiere ciertas cosas, como usted mencionó ahora, que ella que le decía que tambor agudo estas partes, tambor grave estas partes, Mm, están más unidos de lo que uno esperaría, ¿verdad? Entonces es como es hasta cierto punto interdisciplinario, ¿verdad? Porque mezcla todas estas cosas y una cosa bellísima, pero el reto es mucho mayor, ¿verdad? Porque ahora no solamente hay que aprender de la cuestión de la perco en sí, sino de qué hace la bailarina, cómo se mueve, por qué se mueve de esta forma y así, ¿verdad? Entonces, eso me mm. parece muy interesante. Y digamos, para tal vez contarle a la gente, ¿cuáles serían, digamos que una persona quiere iniciar en este mundo? ¿Qué sería lo que usted le recomendaría para iniciar, por lo menos musicalmente hablando? ¿Qué debería empezar a escuchar? ¿Qué artistas? ¿Qué? Claro, la parte rítmica, ¿verdad? Sobre todo es muy importante. Eh, Vieras que en esos momentos, de hecho, que había aprendido con este músico que te había contado de Juan Carranza, eh, y después también eh, anduve muy de la mano con Jeffrey Sánchez, que le dicen querubín, este, y Jeffrey también estaba súper interesado en ese momento sobre estos aspectos, sobre todo por la parte técnica, ¿verdad? Porque siempre estaba como esa parte que uno no sabe cómo tocar, si con la técnica árabe, si con la técnica turca, que si con estos, que los iraníes o los persas tocan chasqueado, que los otros no, que bueno, toda esta parte, digamos, de dónde uno agarra y de dónde no. Y me acuerdo que ya cuando habíamos descubierto un poco la parte técnica, ¿verdad? Esta que te digo de los dedos, que había sido ya la parte turca, digamos, o este contacto con la técnica turca, sí, a la hora de ser muy claro, digamos, con lo que uno quiere expresar, hay cosas que sirven y hay cosas que sirven para después. Porque me acuerdo que en ese momento tal vez escuchaba cosas de turcas y que son, bueno, los turcos tienen la particularidad de que son virtuosos, tocan muy virtuosamente y eso está genial, pero no para acompañamiento de danza, al menos de danza del vientre, ¿verdad? Entendiendo no danzas clásicas del Medio Oriente, ¿verdad? Que sí incluye muchas de las danzas ya regionales o ya de folclore del Medio Oriente. Cuando hablamos de danza belly dance o de danza del vientre, es un término americano para una danza oriental. O sea, el belly dance fue creado en América, no fue creado en Egipto, digamos, o en un aspecto más oriental. Entonces, si uno lo que quiere es, por ejemplo, estabilidad rítmica, entonces es importante primero aprender los patrones, ¿verdad? De los ritmos y que, por ejemplo, yo puedo tocar un ritmo siempre de la misma manera, pero las variaciones lo que hacen es enriquecer ese ritmo. Y ya de ahí viene todo lo demás, porque primero, por ejemplo, ponerse a escuchar música turca y oír esos artistas hacer cosas que es literalmente como una ametralladora, ¿verdad? De dedos, entonces ya ahí es donde pierde uno el sentido, digamos, rítmico. Eso pues puede venir, como te digo, después, pero lo más importante, digamos, es primero los ritmos y la técnica. Ya de ahí en fuera, todo lo demás es casi que el gusto del mismo percusionista, ¿verdad? Si ya quiere tener solo el albuco, si quiere tener un set, o si quiere acompañar diferentes cosas, ¿verdad? Este, porque sí, una de las cosas que me marcó a mí de por vida fue una vez que
bueno, toqué con folclore mucho tiempo, que el folclore es música que yo respeto y rescato siempre. Y con folclore, pues sí tuve la oportunidad de hacer muchas giras y una de ellas fue a Turquía. Entonces, hubo un festival que se había cancelado en Estambul. Entonces, el cónsul muy amablemente nos ofreció hospedaje esas 2 semanas, ya que no había festival, porque era o quedarse ahí para ver dónde te quedas, o simplemente devolverse. Pero él muy amablemente nos ofreció este hospedaje en una de las universidades que estaban en vacaciones, entonces en las villas que tenían, pues, y de hecho ahí estaba con José María Piedra, andaba también con Manuel Carazo, este, y, y de hecho fue muy interesante porque pues de los guías que teníamos ahí nos llevaba mucho a conocer para diferentes partes y ya uno va a ciertos lugares, entonces ya ver, digamos, los percusionistas tocar en la calle y pues cosas impresionantes en la calle, pasar, por ejemplo, me gustaba un montón verlos pasar sobre una avenida que se llama Taksim, que es como decir la avenida central, es muy parecida a la avenida central, un poquito más larga, eh, pero pasaban con las darbucas en los hombros, o sea, con esos estuches que se veían finísimos y las darbucas de arcilla y todo, ¿verdad? O sea, o sea, yo decía algún día, porque obviamente, digamos, iba uno a preguntar y por todo lado, obviamente eran profesionales y carísimas y todo. Entonces, eso me encantaba y me marcó. Fue una parte, digamos, la parte de cultura turca, siento que me marcó mucho, ¿verdad? Más que la árabe, que no la he tenido tan de cerca, pero, o sea, solo, digamos, como por la parte musical, directamente de ejecución, pero digamos, ya de vivencia, sí un poco más con la turca. Entonces, eh, fue muy interesante que también eh, ellos, pues, aunque también tienen toda esta parte que es muy virtuosa, y eso es una tradición, inclusive desde el Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano terminó en Turquía en 1923. O sea, hasta hace poco, inclusive, habían otomanos dentro de Turquía. Y el Imperio Otomano lo que quería era siempre tener los mejores músicos para su imperio. Entonces, no mandaba a traer solo, digamos, o no tenía solo músicos turcos, sino que tenía músicos kurdos y iraníes y iraquíes. Sí, sí tenía, digamos, diferentes músicos de diferente parte del Medio Oriente, tomaba, digamos, como músicos otomanos. Entonces, claro, siempre había músicos buenísimos y lo hay hasta hoy en día, o sea, se volvió como una tradición también. Los clarinetistas turcos, los violinistas y los darbuquistas, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, entonces fue muy interesante porque, bueno, ahí vi que ellos también, aunque tienen, por ejemplo, sus ritmos tradicionales turcos, ellos conocen todos los ritmos árabes por excelencia. Hace, hace, hace unos meses, en media pandemia, que sabía que también los grandes percusionistas del mundo, por ejemplo, de Israel, Ishai Afterman, Itamar Doari, que son percusionistas impresionantes, o sea, que andan por gira, no sé, 10 meses al año, este, que tienen gran musicalidad, de ellos también estaban varados en sus casas. Entonces, me llegó a preguntarme, bueno, y si les digo que se me pueden dar una clase, ¿verdad? Entonces yo, disculpe, ¿verdad? O sea, como escribiendo, a ver si me daban pelota. Y bueno, y sí me dieron pelota. Entonces, di, maravilloso. Uno de ellos, entonces, bueno, empecé un proceso de clases con él y lo interesante fue que eh, ellos empiezan con los mismos ritmos árabes, o sea, son los mismos vértices para todo. Entonces, digamos, no es que aprendí con una bailarina, digamos, que estos son los principales ritmos árabes. No, sino que esos son los principales ritmos árabes casi que para todo, ¿verdad? Que son como el vértice de toda la percusión de Medio Oriente. Entonces, es muy importante porque a partir de esos patrones ya se pueden ir haciendo todas las variaciones, toda la parte estética, toda la parte musical, ¿verdad? Encima.
pero siempre respetando estos patrones. Entonces, es eso, técnica, ¿verdad? Que es casi que lo más importante de desarrollar, sobre todo a nivel de sonido, ¿verdad? Y de dedos, que es lo que tal vez uno dista un poco, porque nosotros como percusionistas clásicos, digamos, o académicos, que a veces tocamos congas o batería, la parte inclusive de tocar congas es un poco concha para esto. ¿Por qué? Porque nosotros es prácticamente con toda la mano y un poco fuerza, antebrazos, pero claro, el hacer esto ya con dedos, digitalización con dedos, sonidos, digamos, que sean un poco más específicos, más claros, ahí es donde ya pues, se vuelve un poco difícil, sobre todo, digamos, no difícil de entender, porque en realidad no es algo complicado, sino ya la parte difícil de incorporar, de, de interiorizar, ¿verdad? Entonces, como te digo, uno con buena técnica, metrónomo, y los ritmos, ya eso es prácticamente lo que uno necesita, ¿verdad? Al principio. Ujú. Ok, ok. Saba, tenemos un par de preguntas. Bueno, Sí, perdón, tengo por aquí un saludo, dos saludos y una pregunta. Entonces, primero vamos por los saludos. Víctor Fonseca dice, saludos, Saba. Entonces, eso es holístico. y después tenemos un mensaje de su hermana, dice, gracias, hermanito querido, por compartir tu conocimiento, sos el mejor. Eh, Bueno, la amo. Entonces, saludos a la hermana de Saba. Gracias por acompañarnos. Y tenemos Ajá. una pregunta de Fabián Fonseca. Ujú. Aunque, sí, vamos a hacerla una vez. Dice, hola Saba, saludos. ¿Cómo inició tu interés por la parte pedagógica y qué te ha aportado la música de Medio Oriente a tu forma de explicar la música a los alumnos? Ujú. Sí, bueno, esta pregunta es muy interesante. De hecho, de Fabián, pues ha sido un alumno mío durante ya varios años, amigo también. Eh, Acabamos de tener clases hace un rato también. Este, y es curioso porque, ¿verdad? Ahorita tal vez estoy hablando como de la parte musical, pero está esta parte pedagógica, pues que me dedico hace 20 años, o un poco más inclusive. Eh, También pues estudié percusión y también estudié enseñanza de la música y para mí ha sido también un proceso muy interesante, muy enriquecedor, muy comprometedor y que también te hace ser responsable muchas veces de tu forma de actuar, de pensar, de ser un ejemplo, digamos, o una buena guía, ¿verdad? Y a veces uno en realidad tiene como esa lucha, ¿verdad? Interna, que te dice, mira, o sea, esto sirve para que lo enseñes, esto no, esto mejor después, esto cuando tocamos o cuando nos dedicamos a un instrumento, que en realidad no son instrumentos, sino son muchísimos instrumentos, ¿verdad? Entonces es curioso porque si llega, si vos tenés planeado, por ejemplo, estudios para redoblante, que xilófono, que tímpano, y llega un alumno con un cajón y me dice, ¿usted me puede enseñar cajón? Yo, claro, o sea, ¿verdad? Son cosas que a veces uno, o tal vez por la formación que uno tiene, uno lo ve muy estricto, digamos, a la hora de enseñar. Y en realidad, toda esta parte vivencial, yo pienso que más bien es la que puede pues, enriquecer a la hora que uno pueda también enseñar eh, sobre cosas de Medio Oriente. En realidad, por ejemplo, si yo voy a tocar un ritmo que siempre les digo que puede ser, por ejemplo, eh, los ritmos que ellos llaman Aksak, que son por ejemplo, 3-3-2, que es tres corcheas y dos corcheas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Estos ritmos, por ejemplo, fue como lo que les estaba diciendo ahora, que son ritmos que tienen 2500 años de hacerse igual y que llegan a desembocar mucho hacia toda la parte occidental, pero claro, se llegan a entender como 1, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 1. O sea, ¿verdad? O sea, llegan a desembocar tanto que es el ritmo básico del reggaetón, ¿verdad? Por ejemplo, y de muchísimos géneros.
Hace poco, por ejemplo, estaba escuchando el último disco de Diego Torres, por ejemplo, que a mí me encanta la música que hace Diego Torres. Y por cierto, tiene un percusionista que es un darbuquista impresionante, le dicen el turco, por ejemplo. Pero bueno, eso es otro tema. Pero en ese disco de Diego Torres era vacilón porque, aunque no es reggaetón, todas las piezas tienen esa subdivisión, todas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ok, y les puedo poner por ejemplos de Coldplay, de YouTube, de muchísimos grupos, ¿verdad? De diferente tipo de música, no solo en Medio Oriente, pero que tienen este mismo común denominador que es el rítmico. Entonces, en realidad, no es que se vuelva algo cultural, sino que más bien se vuelve algo casi que natural. Es como una clave ya para cualquier percusionista, para cualquier tipo de música. Entonces, en realidad, se vuelve algo de intercambio, mucho de querer, de querer incluirlo de diferente manera sin tampoco satanizar otras cosas, porque por ejemplo yo te puedo decir, no, es que DC, eso es reggaetón, no, entonces ya no. O sea, lo que siempre les he dicho, inclusive hoy en la mañana que también estaba participando en una escuela en la cual doy clases que se llama, eh, bueno, de Centro de Enseñanza Bilingüe Malecu, que es aquí en Cartago. Es una escuela primaria y les estaba diciendo eso, curiosamente. El reggaetón, por ejemplo, no es un ritmo que tenga algo de malo. El ritmo no tiene nada malo. O sea, el ritmo se hace desde hace 2500 años y prácticamente todo el mundo se hace igual. Una cosa es el contexto, ¿verdad? En el cual se hacen todas estas cosas, ¿verdad? Y ya sobre las letras, sobre los contenidos, ya pues es otro tema aparte. Pero que en realidad rítmicamente es sumamente rico, o sea, es un ritmo que va trascendiendo, ¿no? Generaciones y más bien cada vez pues se va haciendo más utilizado, ¿verdad? Entonces, a la hora de enseñar, pues está esta parte. Si yo por ejemplo, quiero acompañar estudios de redoblante, por ejemplo, un Wilcoxon de redoblante, entonces, bueno, para los que no saben qué es el Wilcoxon son estudios de redoblante, generalmente de marcha, ¿ok? Como ver marchas de redoblante ejecutadas y combinación de rudimentos. Entonces, por ejemplo, si un estudio y yo puedo agarrar una darbuka y hacer ok, tocamos encima de ese ritmo. Entonces yo puedo tocar un ritmo árabe de fondo mientras que se va haciendo el solo encima y va a calzar exactamente igual, o sea, va a calzar de la misma manera. Entonces, por eso se puede hacer también esa parte, ¿verdad? De casi que intercambio. Entonces, pues sí es curioso, ¿verdad? Entonces sí se puede relacionar mucho con la parte, con la parte didáctica, pero claro, en mi caso, hay algunos que, de que por ejemplo, si son o sea, si se dedican a otros instrumentos, entonces también, pues su vivencia los va a llevar a otro contexto, ¿verdad? También. Ujú. Ok, esperamos que eso haya contestado la pregunta perdón, de Fabián, me parece. Está bien. Ajá. De Fabián Fonseca, sí. Muchas gracias por su pregunta. Nos deja aquí por Zoom Josué Varela Ramírez, dice saludos Aba, nunca se me olvida la primera clase en la escuela de Pacayas y también cuando presentó los repicadores en el Festival de Perco de Pacayas, cuando tenía 11 años yo. Todavía me acuerdo de los ejercicios del Wilcoxon por usted. Claro, claro. Eh, Saludos, José. Sí, yo, bueno, también de todas estas experiencias de enseñando, de que pues ha sido paralelo, ¿verdad? A toda esta parte musical, o más bien parte de la experiencia musical. Trabajé mucho tiempo en la Escuela de Música de Pacayas, que es bueno, la Escuela de Música de Alvarado, que queda en Pacayas, de Cartago. Bueno, Juan José, vos también estuviste por allá también sí, en el algunas Festival de veces, ¿verdad? Perco, sí. Exactamente. Y ahí pues trabajé con Pablo Loaiza también. Bueno, Pablo Loaiza inclusive empezó siendo alumno mío cuando estaba, yo creo que como en el colegio, luego empezó a dar clases ahí también y ya pues haciendo todo lo que él hace maravillosamente ahora. Eh,
También trabajaba en la escuela, bueno, yo trabajaba en la escuela de música de Jiménez, que es en Juan Viñas, en Cartago. Ahí también trabajé más o menos unos 8 años. Eh, y sí, o sea, pasan por esas aulas gente tan interesante, eh, o sea, que en realidad cambian mucho, ¿verdad? También, no solo uno puede cambiar la vida de esas personas también lo cambian a uno inevitablemente, ¿verdad? Este, experiencias de vida, gente que mira que de no venir de familia de músicos como yo, ¿verdad? Que no tengo en este caso, digamos, una descendencia musical directa, ¿verdad? No de papás o hermanos que sean músicos. eh, y también encontrar gente que, por ejemplo, hijos de agricultores que los van a dejar en su camioncito y se bajan del camión de las papas para ir a las clases de música, eso para mí es maravilloso. Y uno en realidad agradece mucho todo ese intercambio porque eh, te hace ver otra perspectiva, ¿verdad? También de lo que quieres enseñar. Entonces, inclusive en una escuela de música donde solo tienes un redoblante y un bombo para poder enseñar, pero te vas en la tarde a otra escuela y tienes todos los instrumentos que quieras. Entonces, empezar a nivelar en realidad qué puedes hacer con esto, qué puedes hacer con lo otro. Entonces, son cosas que se vuelven muy interesantes, ¿verdad? Y como te digo, después uno va viendo en el camino diferentes edades, inclusive de alumnos, qué les puede servir mejor para cierta edad, qué instrumentos, entonces, pues sí, es parte de la vivencia, la parte didáctica es parte de la vivencia. Muy Ujú. bien. Gracias a Josué por ese saludo por ahí. Vamos a ver, tenemos un par de saludos más por acá. Don Arturo Avendaño manda un saludo, dice un afectuoso saludo al maestro Saba, siempre agradecido con él por su ayuda y su apoyo. Gracias, Y gracias, Arturo. también Mauricio Vargas dice saludos cordiales desde Poás de Alajuela. Muchas Súper. gracias. Saludos, Mauricio. Yesenia Moreira Barbosa, bueno, le agradece a Percusión Costa Rica por el espacio. Dice, realmente ha sido una dicha ver crecer la carrera profesional de Saba. Ujú. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias ahí a Yesenia y a Ajá. todos los que nos acompañan por ahí. Ujú. Muy bien, Listo. entonces estamos llegando. Bueno, Pablo Percu dice saludos, Sabita, mi profe. Estoy leyendo textual. Sí, sí. Este, eh, entonces, saludos por ahí a Pablo Percu, que está por ahí. Ujú. Entonces, como les iba a comentar, que ya vamos llegando como a la última Mae, soy parte. Pablo Loaiza. Adey, qué manera. Pablito, Pablito. Pablito, es que no sale como Pablo Loaiza, sale como Pablo Percu, y de ahí. Hasta ahí. ¿Cuántos Pablos podemos tener aquí? Pablito, Exacto. qué gusto. Bueno, puedes poner la cámara como para ver. Sí, sí, diga, porque es que como ahora es famoso, vive en México, entonces, Exacto, para los exacto. que no saben, Pablo Loaiza es un baterista costarricense que ahorita está residiendo en México, gran amigo del proyecto, lo queremos mucho y lo Ujú. extrañamos mucho y ahí está, le mandamos saludos. Qué manera. Está silenciado, ¿no? Por aquello, no se oye nada. Este, bueno, Pablito, ¿usted no tiene una pregunta para Saba ahí, ya que está por ahí? ¿O alguna anécdota vacilona ahí para compartir? Bueno, anécdotas hay muchísimas. Sí, sí, lo No, fijo. pero yo sí quiero preguntarle a Sabita cómo abarca él las métricas compuestas, mae. Ahí está. Ajá. Ok, ok, perfecto. Eh, bueno, Pablo, como les dije ahora, es un gran amigo, es como un hermano de hace años y ahora, pues, en México, la verdad, yo me alegro muchísimo por toda la carrera que está llevando ya, y la verdad que siempre te deseo lo mejor, Pablito. Este, y bueno, sobre la parte compuesta de las métricas, es interesante porque muchas veces se relaciona también con percusión no solo desde la parte hablando de Medio Oriente, sino también entrelazando con la India o con la parte andaluza. Y hay una serie de ritmos que se llaman muwashhat. Y esos ritmos yo los conocí, o más bien una serie de textos que tienen que ver con ritmo.
Y yo esa parte la conocí por una señora bailarina que se llama Odiney Campos, que fue de las primeras, o la primera, creo, profesora de danzas clásicas de Medio Oriente, pero no de belly dance, sino en realidad de danzas clásicas de Medio Oriente, y es una persona súper interesante, es una erudita en lo que hace. Y ella me introdujo mucho a esta parte de estos ritmos compuestos. Entonces, por ejemplo, ella me decía, vea, todos estos ritmos tienen que ver con aspectos poéticos, por ejemplo. Todo lo que uno veía en el colegio que era con base en subdivisión silábica, para que vemos los poemas decasílabas, dodecasílabos, alejandrinos, todo este tipo de cosas que son 12, 13, 14 sílabas. Eh, Ella me decía, claro, toda esta parte de poesía tiene que ver directamente con el ritmo, porque antes no había música directamente para esa poesía, sino que más bien se musicalizaban esas poesías de forma rítmica. Entonces se trasladaban de un lugar a otro, lo que se llamaban canciones de nómadas. Entonces, por ejemplo, marcaban los acentos fuertes sobre ciertos tiempos, y eso los guiaba para hacer pues un trayecto sobre un patrón establecido. Entonces ella me decía, ok, los poemas de Mubashahat vienen desde 3 tiempos hasta 60 tiempos, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos ritmos? ¿Verdad? Entonces ella me decía, bueno, aquí está este disco, otro disco que fue pues como una Biblia en ese momento. Entonces, era súper interesante porque venían todos los ejemplos de todas esas métricas compuestas, pero aplicadas a la música, que era diferente, porque ahora uno puede encontrar un montón de ritmos y yo te digo, ok, este ritmo se llama eh, Yurjuna, por ejemplo, que es un ritmo turco. Y yo te puedo enseñar el ritmo, pero otra cosa es la aplicación, ¿verdad? Que es lo que pasa mucho nosotros como percusionistas. A veces aprendemos a tocar cosas africanas, a tocar cosas de la India, a tocar cosas, pero uno, ok, ¿a dónde lo aplico, verdad? Todas estas cosas. Entonces, a la hora de relacionar la parte auditiva con la parte ya práctica, pues obviamente se enriquece mucho más. Lo de los ritmos compuestos muchas veces no son vistos como compuestos, sino que, por ejemplo, son patrones, como les digo, de cierta acentuación. Entonces, ellos no lo piensan, por ejemplo, un ritmo que sea como este, digamos, que les está diciendo ahora, que es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Hay veces que ni siquiera toda la subdivisión es igual de estable entre todo el ritmo, sino que puede ser que unos tiempos sean más largos que otros. Entonces ellos hacen 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo escribo eso? Pero esa no hay forma a veces de escribirlos. Entonces, es un sentido más de aprendérselo, pero por acentos y por una parte muy intuitiva, ¿verdad? Y casi que contextual, más que rítmica, ¿verdad? Es muy diferente a veces pensarlo a nivel baterístico, porque yo entiendo, o sea, que hay veces que no, puede ser que uno esté tocando con gente que tal vez no tiene, digamos, como esa, eh, o sea, que la subdivisión sí ocupa que sea un poco más metronómica, ¿verdad? Pero es interesante porque ya después uno sí puede empezar a tratarlo de esa manera, y uno en realidad ya empieza a ver que no tiene que distanciarse para una cosa de la otra. O sea, eh, que la idea es pensar el ritmo como una frase y no como un ritmo en sí, era como una subdivisión. Entonces, pues es interesante. Y ahora hay percusionistas maravillosos que hacen toda esta parte, eh, y que hace que lo entrelazan mucho con la parte musical, con lo que está sonando en realidad, eh, y no sobre una subdivisión, ¿verdad?, tan metronómica. Esa tal vez es como la parte que frena mucho la percusión de Medio Oriente, o la frenó en su momento, porque todos estos ritmos que yo les estaba diciendo, de 12, 13, 14, 17, 22 tiempos, ya prácticamente no se tocan en ningún lado del mundo. ¿Por qué? Porque todo se llega a occidentalizar mucho, ¿verdad? Y si nosotros escuchamos aquí día y noche, Despacito, de Luis Fonsi, sepan que en Túnez lo están escuchando igual, y lo están escuchando en Marruecos, y lo están escuchando en todo lado. O sea, la música se viraliza, ¿verdad? De una manera tal
que muchas cosas se van perdiendo de camino. Y al no escribirse, se pierden el doble, ¿verdad? Eso pasa mucho, o más bien, eso es lo que no ha pasado con la música clásica, ¿verdad? Por ejemplo, desde el barroco, que todo lo pueden escribir, entonces, pues, prácticamente podemos nosotros tocar obras del barroco, del romanticismo, del clásico, los podemos tocar casi que igual a como se tocaban en la época, pero no vamos a poder tocar nunca canciones de ese periodo de Medio Oriente, tocarlas igual en esta época. Ya no se puede porque nunca se escribieron de una forma occidentalizada. Y no fue porque los árabes o el Medio Oriente no tuvieran contacto con la notación occidental, sino que a ellos les pareció que la notación occidental más bien frenaba mucho toda esta parte de melismas y toda esta parte de interpretación, toda esta parte artística, se perdía mucho si uno la escribía. Entonces prácticamente, o sea, por así decirlo, no le dio la gana escribirlo. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que eso se transmitía por generaciones a nivel oral y se perdió. Entonces, obviamente no es el mismo interés que vaya a tener mi siguiente generación a la que yo tengo, ¿verdad? Conforme van pasando las generaciones, pues, obviamente van cambiando gustos, van cambiando estilos y muchas cosas. Entonces, inclusive el recurso, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que ya no se vuelven a hacer de la misma manera, o sea, lastimosamente, pero sí es importante reconocer que existieron, que existen, y son las maneras de buscar también la forma de volver a encontrarlas, volver a rescatarlas. Ok, tal vez eso le quedó claro, Pablito, por ahí. Eso Ma, espero. está demasiado interesante. Gracias, Pablito. Gracias, Avita, ma. Un abrazote. Igual. Pura vida, Pablito, gracias por Gracias. acompañarnos. Muy bien, vamos a ver qué tenemos más por acá. Vamos a ver. Tenemos un saludo. Bueno, Yesenia Moreira Barbosa le manda saludos a Pablo. Pablito ahí muy famoso. Muy bien, vamos a ver si nos queda alguna preguntita por acá. Si no, les recuerdo que este es el momento para mandar las preguntas que puedan tener para Saba. Si no, iríamos moviéndonos hacia la parte final del conversatorio del día de hoy. Por mientras, nada más recordarles a los que no nos han dado like ahí o nos han dado ahí seguir en Instagram o Facebook para que lo hagan y lleguemos ahí pronto a las 1000 personas que les gusta y interactúan con nosotros en Percusión Costa Rica. Entonces, no veo más preguntas por acá y no veo más preguntas por aquí por Facebook. Entonces, vamos a seguir vamos a ir aterrizando ya entonces, Saba, para que nos cuente entonces un poquito sobre sus proyectos. Me congelé ahí terriblemente. Un poquito que nos cuente sobre sus proyectos actuales, para que la gente esté enterada de, pues, si está dando clases, si tiene un grupo, algún video o algún sencillo que esté saliendo pronto, para que nos cuente. Este es el momento. Claro, bueno, dentro de proyectos en realidad, pues toda esta parte académica o pedagógica, pues en realidad nos tiene bastante ocupados, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, y sí, bueno, trabajo, para comentarles un poco, en el Conservatorio de Castella, ahí soy profesor de solfeo, eh, también en la Escuela de Música Paraíso, que ahí sí trabajo hace 20 años como profesor de percusión, solfeo, ensamble de percusión, también en la Universidad de Costa Rica, en la sede del Atlántico. Ahí pues también ha sido una experiencia muy linda. Ahí tenía, por ejemplo, el taller de marimbas, que era marimba criollas. Era muy interesante porque ni siquiera eran los alumnos de percusión que tocaban marimba, sino que eran los alumnos de piano que siempre quisieron tocar marimba, y eran buenísimos. Entonces, claro, fue lindísimo porque empezamos a tocar música costarricense y al final terminamos tocando Mozart, terminamos tocando Bach sobre marimbas criollas. Entonces era súper interesante, y muy versátil. Entonces, en realidad en la sede del Atlántico, que es en Turrialba,
de la universidad. Ahí soy profesor de percusión de la etapa básica y es muy interesante porque hay un intercambio muy grande. Hay estudiantes de prácticamente de todo lado, no solo de esta zona, sino de diferentes partes y con diferentes gustos, con diferentes experiencias, con diferentes niveles. Entonces, es muy interesante porque también uno aprende mucho, ¿no? Enseñando se aprende muchísimo. Y como les comentaba, también soy profesor en el Centro de Enseñanza Bilingüe Maleco, que es aquí en Cartago, una escuela, un centro privado de primaria. Y pues eso, la verdad, a nivel de tiempo, pues ya me tiene bastante ocupado. Entonces, eh, sí estuve con el proyecto de escribir este libro que les comenté sobre ritmos de Medio Oriente, porque hay material escrito, pero en realidad es a veces muy escueto o es un poco difícil de interpretar, más que todo por el sistema de nomenclatura. En percusión nosotros cuando adquirimos un libro por ejemplo, de percusión latina, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos ha pasado a todos los que pasamos por ahí, que empezamos a aprender percusión latina con una nomenclatura que el rombo es una cosa, que el círculo con la otra es otra. Entonces, cambias de libro y es otra nomenclatura completamente diferente, ¿verdad? Entonces, eh, esa parte también está en Darbuka. Entonces, claro, uno dice, pero ahora qué difícil, porque de ella, primero, ¿a quién le hago caso a nivel de nomenclatura? Y también que se corre el riesgo de ver las variaciones de un ritmo particular, a veces se ven las variaciones como patrones. Y entonces también pues, se hace esa excepción, o sea, que en realidad las variaciones son una cosa y los patrones son otra. ¿Verdad? Como en libros, por ejemplo, de percusionistas, hay uno que se llama Luis Conte, que es percusionista de Madonna, Phil Collins, Maná, ¿verdad? Es un percusionista muy famoso. Y Luis Conte, por ejemplo, lo que tiene es eso, que tiene un libro que dice patrones de congas para el pop. Y el pop no tiene patrones de percusión latina. Él se inventó unos para unas piezas con Madonna y otras piezas con Phil Collins y otras piezas. Entonces, claro, eran sus variaciones para esas piezas, ¿verdad? Pero nunca van a ser patrones de pop. Entonces, eso pasa mucho, digamos, en esta parte escrita, que hay que ser muy cuidadoso y muy meticuloso con lo que en realidad uno quiere transmitir para que no se malinterprete y para que en realidad el contenido que llegue sea el que tiene que llegar. Eh, y aparte de eso, bueno, tengo un proyecto ahorita que me tiene sumamente feliz y entusiasmado, que se llama Hamza, que es un grupo de música del Medio Oriente, que para no solo música árabe, sino que incluimos música turca, israelita, este, mezclada con jazz, música de Túnez, música de diferentes lugares. Y bueno, que fuimos tres mucho tiempo, éramos guitarra, flauta, percusión. En la guitarra hay un guitarrista magnífico que se llama Jorge Vargas, y Jorge es un guitarrista, arreglista, compositor impecable, y en su tiempo libre es odontólogo. Entonces es curioso porque más bien como toda esa parte, más bien siempre como es que está deseando hacer música y a nosotros pues la parte personal también para nosotros es súper importante. Yesenia Moreira, que es la flautista, que es mi esposa, ella tocó percusión y incluimos hace poco otro músico de lujo que es José María Piedra, que lo invitamos a tocar con nosotros para una presentación en la UCR en San Pedro. Y empezamos a tocar bajo, unas 3 piezas. Entonces al final fue como, no, yo me puedo mandar las que siguen. O sea, entonces al final terminamos todos tocando como el meme como el perrillo brincando y todos, ¿verdad? Felices. Nos encantó y bueno, así se quedó. Entonces es un proyecto muy interesante, pero yo siento que ya uno está como en una etapa en la que no solo lo musical importa, ahora también importa mucho la parte de cómo te sientas vos tocando y con esa gente, ¿verdad? Igual que los profesores. Yo siento que ahora, después de todo este periodo pues tan complicado que hemos tenido,
no solo en arte, en todo, ¿verdad? A nivel personal, hay que enfocarse mucho también en lo que nos hace sentir lo que estamos haciendo o las personas con las que estamos interactuando, ¿verdad? Porque una, una, una clase que vos quieras tener y la relación con tu profesor muchas veces se vuelve hasta paternal, ¿no? Ya tal vez no tanto como antes, que uno podía pasar, bueno, de yo en la U me acuerdo que podía pasar 10 horas diarias estudiando, entonces llegaba el profesor y me corregía algo y se iba, y a veces yo quedaba con ese chichón, o a veces quedaba yo súper contento, o sea, siempre había muchos altibajos, igual, casi que igual que una familia. Entonces se vuelve una relación muy paternal, que uno dice, bueno, en este momento, pues la idea es que yo me sienta bien con lo que estoy, con el ambiente en el que estoy. Si yo estoy en un grupo de músicos con los cuales yo interactúo de una manera natural, de una manera en la cual eh, puedo hacer, o sea, puedo poner mi grano de arena, puedo poner mi parte musical, y si es criticada, bien, y si no es criticada, bien. O sea, en realidad no uno nunca temer a, a estar aprendiendo y estar intercambiando, ¿verdad? Entonces, parte de la apertura también es sentirse cómodo con las demás personas. Y eso es muy interesante, ahorita que se me viene a la mente, aprender de todas las personas. Es súper interesante y de cualquier género. Me acuerdo, bueno, Pablito ahora que está en México, me acuerdo una vez también que había ido a una gira a México y yo decía, ¿qué? ¿El Tex-Mex? No, hombre, o sea, el Tex yo ni loco, ni qué, ¿verdad? Entonces, claro, yo uno escuchaba que Tigres del Norte por un lado, bueno, que solo música de bandas, ¿verdad? Lo que ellos llaman de bandas de por todo lado. Y en una de las presentaciones, conocí a una muchacha, una baterista, que estaba tocando con un grupo de esos, y era impecable, o sea, hacía cosas tan musicales, tan buenas, que no lo había visto en ningún otro género. Y ella tocando Tex-Mex, y era impresionante. Entonces, fue muy bueno, o sea, fue una casi que revelación, ¿verdad? O sea, para esto, que de todo se puede aprender, eh, de cualquier género, y muy importante también, este, bueno, eso ahora lo puedo hablar ya de cierre, pero también la especialización, ¿verdad? En los géneros. Entonces, bueno, volviendo a los proyectos, ahorita pues eso más que todo, trabajo como músico freelance, ¿verdad? Después de Hamza, este, más que todo para la parte esta de flamenco, pero toco con un proyecto muy bonito que se llama la Orquesta CR. El director es don Ricardo Vargas, eh, y es un proyecto muy interesante porque abarca diferentes tipos de música. Y sí, el primer concierto que yo toqué con él era un concierto de world music, en el cual había invitado a, bueno, a Luis Fernando Aguilar, que era un una pieza flamenco, había invitado a Eduardo Oviedo, que es el gaitista de Peregrino Gris, entonces era música de un poco celta, con la parte clásica también, tocaba Ricardo Ramírez de Editus, y tocaba, o sea, entonces yo me sentía en un ambiente que era como lo mío. Fue un proyecto muy, muy bonito, muy interesante en su inicio. Bueno, lo es aún, ya ha cambiado un poco el formato, pero es una orquesta reducida, un formato reducido, pero que cada presentación es diferente tipo de música. O sea, ese fue World Music. Luego tuvimos uno con Leo Brauer, el compositor cubano, que fue de música contemporánea completamente. Entonces ya cambiaste tu cassette de World Music a música totalmente académica y contemporánea, muy delicada, eso sí, y tras de eso que te está dirigiendo el compositor, o sea, era un reto, ¿verdad? A mí, sinceramente, me encanta, pero me estresa, o sea, un poco, ¿verdad? Toda esta parte, porque uno quiere pues, que salga impecable, y con un cubano mayor dirigiendo, bueno, es doble reto. Eh, y luego, bueno, y hace un mes hicimos un concierto para la flor de la diáspora africana, y era música
música de negros, era reggae, era calipso, era música riquísima también. Entonces, me gusta porque está uno cambiando de diferente formato, diferente tipo de música, entonces la idea es tener siempre esa apertura. Es interesante también eh, darse cuenta o reconocer que uno vive en este país y tiene una identidad que es la versatilidad, que es diferente, digamos, a no tener identidad rítmica, porque muchas veces uno dice, bueno, okay, ritmos costarricenses, el tambito, la parrandera, y en realidad, pues, el tambito es un ritmo que se toca prácticamente desde México hasta Argentina, exactamente igual. Lo que les cambian es el nombre y el contexto, ¿verdad? No lo estoy minimizando toda la parte cultural que tiene, porque ya el contexto y las letras y la música, por supuesto, que es súper importante, pero rítmicamente es un ritmo que se ve casi que de la misma manera en América, ¿verdad? Y viniendo de España, inclusive. Em, entonces uno dice, bueno, ¿qué tenemos nosotros autóctono entonces? O sea, ningún otro género. Bueno, se dice que lo más autóctono que nosotros tenemos es el chiqui chiqui, que fue un género que se hizo en los 80s y fue mezclando el calipso con reggae, con cumbia. Entonces, se hizo muy autóctono y en realidad bueno, que es un ritmo autóctono costarricense, bueno, puede ser. Pero en realidad mucho de la identidad de nosotros como músicos en Costa Rica es la versatilidad, ¿ok? Que si yo quiero en algún momento, bueno, porque gracias a Dios ya lo he podido hacer, que si yo tengo un ensayo de música árabe en la mañana, a mediodía tengo una orquesta salsa o otro ensayo, un ensayo de orquesta sinfónica en la tarde y un chivo en la noche, otra cosa, o sea, uno lo puede hacer, puedes dedicarte a diferentes géneros este, y, y hacerlo bien, o sea, por lo menos rendir o dar la talla en cada uno. Entonces, en realidad uno puede ser versátil, porque hablaba también con un percusionista dominicano que era muy bueno tocando pues los géneros dominicanos de bachata, merengue, y él decía, no, es que nosotros en República Dominicana, o sea, podemos ser buenos en esto y ya, y punto, ¿verdad? Igual que en muchos países, pero en realidad nosotros pues tenemos esa facilidad de apertura, de interés, ¿verdad? Sobre todo. Eh, y vamos a ver si se me queda algo. No, y más que todo, pues sí, la parte musical, ¿verdad? De proyectos, como les digo, ahorita, bueno, ahorita sale un video muy bonito, ahorita que está don Arturo aquí, no sé si está todavía por ahí, hicimos un video promoción de una serie nueva de cajones muy buena, ahorita sale por ahí, igual pues, estamos ya en proyecto de grabar con Hamza y demás, entonces, pues sí, son cosas interesantes que por lo menos van llenando el alma. Muy bien. Ujú. Ok, entonces, si tal vez entonces Saba nos puede dejar con un mensaje final, ya me volví a congelar ahí, qué barbaridad. Ah, bueno, sí, que se nos Ya, puede ya. dejar con un mensaje final y cualquier cosa, les voy a pedir unos minuticos, porque tengo que atender algo. Entonces, mientras Saba da este mensaje final que puede extenderse para darme tiempo, Me doy chance. sí, entonces, para que nos deje con ese mensaje final, tal vez que dure más de 4 minutos. Está bien. Bueno, Pura va. vida. Gracias. Bien, lo que les decía ahora, por ejemplo, de la especialización, eso es muy importante en cualquier músico, no solo en cualquier percusionista, sino que cuando yo encuentro en realidad un instrumento que me apasione y un género que me apasione, eso en realidad yo puedo llevarlo a otro nivel. No necesariamente porque yo pueda ser el mejor del mundo, puedo ser el mejor para mí, ¿ok? Puedo tener el mejor nivel posible para mí. Y esto puedo intercambiarlo con muchísimas personas, puedo aprender muchísimo en el camino y la especialización es en realidad lo que nos hace ser quien somos o lo que hace, por ejemplo, que digan un nombre y ya lo relacionen con un ritmo específico, con un instrumento específico y eso es sano, porque uno en realidad como percusionista es imposible llegar a tocar todos los instrumentos y todos los géneros bien, o sea, nadie lo puede hacer. Yo hace poco también que quise estudiar, bueno,
quise estudiar, digo, a nivel profesional, pero estudié un poco tabla de la India, acá en Costa Rica, con un doctor en percusión que se llama Robert Chappell, y él, pues, es un profesor magnífico, estudió 8 años en la India con uno de los mejores tablistas del mundo, eh, y bueno, tiene una trayectoria impresionante. José María, que les estaba diciendo, José María Piedra, que es el otro percusionista de Hamza, él estudió tabla con él, y es un tablista magnífico también. Eh, esta parte de tabla conlleva un estudio, bueno, y Pablito, yo creo que también ya está con esto también, tiene un trabajo muy arduo, o sea, tiene un trabajo de mucha práctica, de mucho estudio, sobre todo de una parte que uno no está identificado, porque es el sistema rítmico más complejo del mundo. Entonces, por ejemplo, son tradiciones musicales que se han ido pasando de generación en generación por aproximadamente 800 años. Entonces, claro, es imposible que uno primero pretenda tocar como un indio o hindú, y segundo, que pueda aprender también todo esto de una forma autóctona, no siendo uno parte de estas garanas, de estas sociedades tan cerradas musicales. Eh, pero claro, está esta especialización que sí lo ha hecho cierta gente y sí lo ha podido hacer. Y inclusive cuando llegué a una clase con Robert en su casa, entonces él me decía, ok, es que usted estudia percusión. Y yo, ajá, ajá, ok, quiero aprender tabla, ajá, ajá. Me decía, ok, ¿cuál es tu especialidad? Así de una vez. Entonces me llamó mucho la atención que ningún profesor me había preguntado antes cuál es mi especialidad. O sea, a veces se da por entendido que uno, porque toca percusión, puede tocar de todo. Y eso es imposible. O sea, uno tiene que también que especializarse, hacerse bueno y hacerse distinguir en algo, ¿no? Entonces, si yo soy baterista, bueno, voy a ser el mejor baterista a mi nivel, ¿ok? Llegue donde llegue, pero voy a ser el mejor a mi nivel. Y bueno, ¿baterista en qué? Baterista rock, baterista jazz, baterista de latín, baterista eh, con muchos géneros, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí, si tengo que tocar batería para ciertos géneros, puedo más bien pensar en hacerle consultas a amigos que se dedican a ese género. Entonces, ok, se dedica a batería, bueno, pero se dedica a esto en particular. Entonces yo pienso en un nombre cuando pienso batería jazz, pienso en un nombre cuando pienso en batería rock, eh, otro en batería metal, otro en batería, bueno, porque tiene sus diferentes técnicas, tiene su diferente estilo, y eso dentro de solo la batería, ¿verdad? Pero si yo les digo ahora percusión latina, entonces puedo pensar un nombre específico de gente que se especializa en eso, sobre la cual yo pueda acudir también, ¿verdad? Cuando tengo dudas, cuando quiero aprender algo, o surge alguna duda de algún estudiante. Eso también es interesante. Eh, luego, bueno, y eso en todos los géneros. La idea es poder uno lograr especializarse eh, en particular en algo, y así también pues se va a lograr destacar, ¿verdad? En diferentes aspectos. Y como les digo, lograr el mejor nivel para uno, ¿verdad? Es interesante. De hecho, Tapado siempre me decía que uno tiene como un ejemplo acá, ¿verdad? Entonces uno trata de estudiar, 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 y cuando uno llega al nivel del profesor o de la persona que uno lo estaba inspirando a llegar hasta acá, ya esa persona está aquí. Entonces uno en realidad tiene que ir siempre, tratar de esforzarse, de aprender, como les digo, de las demás personas, siendo pues todo teniendo en cuenta todo este intercambio sano, ¿verdad? Y es muy interesante también conocer qué es lo que los colegas están haciendo, ¿no? Conocer, por ejemplo, eh, si yo sé Pablito, voy a seguir con Pablo, que Pablo está en México, entonces, bueno, ¿qué está haciendo Pablito? Si hay otro también acá, por ejemplo, que se dedica también a batería jazz, bueno, ¿qué está haciendo Fernando Ramírez? ¿Qué está haciendo Pepino? ¿Qué está haciendo, bueno, le dicen Pepino, perdón, este, ¿qué está haciendo este percusionista? ¿Qué ha hecho también? No es parte importante de uno, pues también dignificar mucho el trabajo de los colegas. Es muy importante también,
saber que pues con base en experiencias, y no solo experiencias musicales, experiencias de personas, para experiencias familiares, uno también va cambiando mucho de personalidad y va cambiando mucho, bueno, no de personalidad, pero sino va cambiando mucho o van siendo experiencias que te llegan también a canalizar mucho todo este camino, ¿verdad? Entonces, son cosas para tener en cuenta, ¿no? La especialización. No, muchísimas gracias a Saba por sacar de su tiempo para conversar con nosotros hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron por Facebook y por Zoom. Estén pendientes para el anuncio del próximo conversatorio y del video que va a salir en algún momento la próxima semana, si no me equivoco. Y pues no, sin más, agradecerles, de nuevo, agradecerle a Saba muchísimo por el tiempo y por compartir con nosotros aquí la experiencia. Recuerden que siempre pueden mandarnos las preguntas. Si se quedaron con las dudas de algo, ahí se las hacemos llegar a Saba. Y pues asegúrense de buscar sus proyectos de Hamza y todos los demás que él esté anunciando por ahí. Entonces, sin más, espero que pasen un excelente resto de su semana y nos vemos en el próximo conversatorio. Que pasen Muchas muy buenas gracias. noches. Muchas gracias, Juanjo.